Hola, muy buenos días, familia Torrefuerte. Qué bendición poder saludarles en esta mañana, ahora de martes 16 de septiembre, día justo, ¿verdad?, en el que celebramos como país la independencia de México, la independencia de España y pues también el que tenemos la oportunidad de esa forma de convivir un poquito más con nuestra familia, con nuestros seres queridos en esta mañana. Sin embargo, bueno, pues también tenemos la oportunidad de conectarnos como cada día, como familia en Cristo, para reflexionar en la palabra del Señor, en esto que conocemos como palabra de esperanza. Es un tiempo devocional que deseamos sea de bendición para nuestra vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que podamos entender lo que Él tiene para nuestra vida en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das de vivir en un país en el que tenemos la oportunidad de proclamar tu palabra. Nunca presentar, anunciar, pronunciar el Evangelio ha sido fácil. Siempre, Señor, por parte del diablo hay oposición, pero bendito seas que en nuestro país, a pesar de esas circunstancias espirituales, nosotros tenemos la bendición, por ejemplo, en este momento de podernos conectar de diferentes partes para así estudiar juntos tu palabra, reflexionar en ella. Pedimos por nuestro país, Señor, gracias porque tiene muchas bendiciones de tu parte, pero también hay mucha necesidad en él. Son necesidades tú conoces perfectamente. Así que, Señor, te presentamos como iglesia la necesidad que tiene nuestro país de ti. Dependemos totalmente de ti, Señor. Sigue ayudándonos, sigue protegiéndonos, sigue guiándonos, Señor. Y sobre todo, sigue impulsándonos a interceder por él, por nuestro amado país. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la lectura de esta mañana es en la epístola a los Romanos, se trata del capítulo 7, me voy a permitir leer de los versículos 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, pues dice la Biblia, usa un término, miembros. Dice el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo a través de su vida, que sus miembros, nuestros miembros, van a una o en una dirección contraria a lo que hay en nuestra mente como hijos de Dios. En nuestra mente como hijos de Dios está más que claro el propósito de servirle al Señor, de vivir en santidad, de buscar agradarle día con día. Sin embargo, Pablo menciona esta condición espiritual que es adversa para todos nosotros y por ende también muy conocida. Mis miembros, dice, van en sentido opuesto. Ahora, cuando dicen miembros no significa que, por ejemplo, la mano, los ojos por sí mismos, los pies, como si tuvieran vida propia, toman un rumbo diferente. Esto es, no se trata de que usted tiene el propósito en su mente de ir a la iglesia y sus piernas, sus pies, por sí mismos, solitos, se encaminan, por ejemplo, a un concierto, al concierto de Shakira, por ejemplo. No, no es ese tipo de condición o de circunstancias que menciona Pablo porque no son así estas condiciones de las que habla. Se trata más de una situación interna dentro de nuestro corazón o en nuestro corazón tenemos el propósito de obedecer a la ley, a la voluntad de nuestro Señor, pero dentro de nuestro ser también opera otra ley. No solo esa ley de parte de Dios es que tenemos ante nuestros ojos, sino también aquella que nos seduce, nos tienta a hacerlo de una manera contraria, de tal forma que aunque usted y yo entendemos que debemos perdonar a quien nos ha ofendido, sabemos esa es la voluntad de Dios, nuestro ser choca, lucha también con otra realidad y a través, por ejemplo, del orgullo, es que
estamos buscando justo hacerlo de una forma diferente. Sé que debo perdonar, pero mis miembros, mi ser también opera hacia una dirección contraria a lo que me gustaría hacer. Y aunque sé que debo perdonar, no quiero, no lo pienso hacer. Lucho con esa realidad. Por ejemplo, la palabra del Señor nos deja en claro, a usted y a mí, que debemos compartir nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué creemos en Él? ¿Cómo es que Él nos perdonó? ¿Cómo es que Él nos ha cambiado? Esta es una asignatura por parte de Dios para con usted y para conmigo. Sin embargo, nuestros miembros luchan en contra de ese propósito. Y por eso es que muchos cristianos, por ejemplo, tienen miedo a compartir su fe. No, es que no lo voy a hacer bien, no sé cómo hacerlo, ni siquiera sé cómo empezar. Y se empiezan a erigir un sinnúmero de argumentos, más bien dicho, pretextos, para ir en contra de ese designio de parte del corazón de Dios. Hijo, comparte lo que he hecho en ti, por ti, a través de ti. Y nosotros quisiéramos en el fondo hacerlo, pero ¿qué pasa? Llega a nosotros una oportunidad y le damos la vuelta, con el argumento que sea. No creo que sea el mejor momento. No estoy seguro que la persona me vaya a escuchar. Esperaré mejor otra oportunidad. Eso es estar viendo, por un lado, en nuestro mismo ser, lo que sabemos, Dios quiere para nosotros mismos en su momento aceptarlo, decir, quiero hacerlo, me gustaría obedecer, pero por otra parte estar en un conflicto constante porque nuestra naturaleza caída, pecaminosa, humana, plantea otra situación. Otro ejemplo, sabemos, dice la Biblia, que debemos estudiar la palabra del Señor, esto con el fin de conocer cada vez más a Dios, no solo para acumular conocimientos, sino conocer la forma de pensar del Señor, la forma de sentir, sus propósitos, cuáles son, eh, tener un panorama cada vez un poco más profundo de su amor para con nosotros, etcétera. Y con todo y que en el fondo deseamos hacerlo, estamos comprando la mejor Biblia que consideramos porque tiene letra grande y así vamos a poderla leer de mejor manera, tiene muchos comentarios, bendito sea Dios, con eso voy a poder entender de una manera más nítida, tiene mapas, wow, entonces yo creo que con esto, en fin, voy a poder tener un estudio diario, hermoso, eh, para mi provecho espiritual. Y oh tristeza, siempre está al menos latente la situación, solo que hoy no tengo el tiempo para hacerlo de esa forma, solo que hoy me urge hacer esto más, solo que hoy se presentó esta urgencia y yo sé que Dios entiende. Y así, entonces, es a lo que se refiere Pablo. Quisiera hacer lo que el Señor quiere para mí, ha establecido para mi vida, pero ustedes lo ven, son testigos de esto. Justo lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, bueno, pues ahí estoy. Esta es una realidad en todo creyente, sí. En todos se da de la misma forma, no. ¿Por qué? Porque en el contexto teológico que podemos tener en la palabra del Señor, nos queda claro que en la medida en la que, y de esto se predicó el domingo justamente, en la medida en la que nosotros otorgamos, hablando de libertad, libertad al Espíritu Santo, de que trabaje en nosotros, de que no seamos nosotros los que nos anteponemos, en la medida en la que le decimos, Señor, sé tú, podemos ver victoria en nuestro caminar en Cristo. Entonces, por eso también la palabra le insta a usted y a mí que no proveamos para la carne, sino para el Espíritu. Esto es, en la medida en la que oremos más, en la medida en la que leamos más la palabra del Señor, en la medida en la que convivamos más con hermanos en la fe, estamos proveyendo para el Espíritu, será más fácil combatir las tentaciones. Pero, obviamente, perdón, si estamos proveyendo más para la carne, hoy no voy a la iglesia, creo que el Señor entiende. Llevo una semana de no estudiar la palabra del Señor, pero igual la próxima me emparejo. Y estamos proveyendo para la carne con actitudes o con argumentaciones como estas, nosotros vamos a tener dificultades cada vez más intensas para tomar el rumbo que el Señor desea para nosotros. No digo que es imposible, pero nos costará más trabajo. Entonces, discúlpenme.
Dice el Señor en el versículo 24, bueno, es Pablo que expresa esto. Eh, Miserable de mí, ¿cuándo voy a estar libre de esta condición? ¿Hasta cuándo? Bueno, la palabra del Señor nos presenta dos realidades, una maravillosa, la otra esperanzadora. Maravillosa. En el momento en el que usted y yo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconocemos en Cristo la única vía para la vida eterna, su muerte y resurrección. En esa medida, nosotros somos salvos por medio de la fe, creemos esto, es un don de Dios, por cierto. En esa medida, nosotros somos libres ya de la condenación de el pecado, de sus consecuencias eternas. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, tiene hoy, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, esa es una condición indescriptible, maravillosa para usted y yo que hemos creído en Jesucristo. Santo Dios. Pero la cuestión es que no somos libres de la presencia del pecado aún. Y dice Pablo, ¿hasta cuándo voy a sufrir de esto o con esto? Cuando el Señor quite esto corruptible y lo transforme en algo incorruptible. Y esto será en la resurrección, será cuando muramos y estemos ya en la presencia del Señor, será en el arrebatamiento. Es decir, hay un momento en el que podremos decir, finalmente, ya no estoy combatiendo con esto. Así que tenemos esa certeza, tenemos esa esperanza, tenemos ese gozo, mientras se trata de aplicarnos a proveer para el espíritu, no así para la carne. Ahora bien, se da cuenta que el versículo 25, que es con el que concluye esta cita, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo darle gracias a Dios por esto? ¿Qué tiene de maravilloso el estar diariamente en un conflicto si queremos hacer la voluntad de Dios? Es una forma de expresar, mi hermano, que justo por este conflicto hay una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida, en mi vida. No habiendo lucha, nosotros estaríamos viendo de una manera palpable, sería evidente que somos aún esclavos del pecado. La presencia del pecado en nuestra vida nos hace sufrir, pero ya no es nuestro amo. Esto es por esto que Pablo dice, gracias Señor, porque si hay un conflicto es porque ahora te pertenezco. Y por eso en el 24, en el versículo anterior dice, ¿hasta cuándo ya no habrá este estorbo? Bueno, seamos pacientes, tema del que se habló el domingo justamente, y cómo vamos a poder resistir más, tener un carácter más paciente, una paciencia más férrea, más fortalecida. Insistimos, no en una vida aparente, sino en una vida dependiente del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, que está en usted y en mí morando, justo para fructificar en gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos, es un llamado que nos hace Dios en su palabra para que podamos usted y yo disfrutar de la libertad que como mexicanos tenemos, pero obviamente mucho más aún la que podemos gozar siendo sus hijos, la libertad de poder servirle al Señor. No con facilidad, pero sí es viable. Gracias, Padre, porque hemos podido reflexionar en tu bendita palabra. Es maravilloso saber, Señor, que tú conoces de nuestro conflicto por obedecerte, por agradarte. Pero más hermoso es aún, Señor, entender, tener claro que tú nos provees de la fortaleza, de la paciencia, de todo lo que requerimos, Señor, para salir avantes, para salir victoriosos cada día sobre la tentación, sobre ese conflicto de las dos leyes, la de obedecerte a ti, la de sintonizarse a tu voluntad y la de nuestros miembros, nuestra naturaleza, nuestra pecaminosidad. Señor, gracias porque en este conflicto podemos tomarnos de tu mano
y salir victoriosos. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos, que pueda usted disfrutar de este descanso con su familia, que pueda también gozar de esas personitas tal vez a las que ha dejado de ver por un buen tiempo. En fin, es un día que se presta para aprovecharlo de una muy, muy buena forma, esto es, con un tinte, con un matiz familiar. Un fuerte abrazo, estaremos leyendo y correspondiendo, insisto, a sus saludos, a sus motivos de oración, a sus gratitudes, etcétera. Hasta pronto, hermanos.